Ah, el profe me escribió. Profe, si me escucha bien, me da miedo que de pronto sea la lluvia que intercorte la llamada. Compañeros, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, Miguel. Sí, sí se escucha, Sí, Miguel. Amix, te Prosiga. escuchamos, siga. Pues Bueno, él bueno, dijo que siguiera. listo, ¿no? Pues yo voy a seguir entonces. Entonces, ¿qué les está diciendo? Entonces, vamos a hablar del tema de trauma de pelvis en libro abierto, ¿sí? Es en cuanto a generalidades, antes de comenzar, hay que conocer, bueno, o mencionar que lo que son las fracturas de pelvis, la mayoría causan demasiado dolor en los pacientes, estando sentados o, pues encamados, ¿sí? Incluso en esas situaciones. Perdón. Eh, resulta que la pelvis, todo lo que viene siendo la cintura pélvica, está muy vascularizada y por lo tanto cuando hay traumas en esas regiones, hay mucho riesgo de hemorragia. Eso es algo también que es importante pues mencionar. Pueden provocar entonces hemorragias que son, pues ya saben, potencialmente mortales por el tema de riesgo de choque hipovolémico. Eh, en cuanto a hemorragias pues graves, pues las radiografías se usan mucho en la mayor parte de las fracturas de pelvis, pero pues también se suelen utilizar otros métodos diagnósticos como lo son el TAC, la tomografía computarizada. Y el profesor me está hablando en ese momento. El profe me dice que se escucha muy entrecortado. No sé qué hacer. Pues Amix, yo lo escucho nosotros bien, te Miguel. escuchamos normal, Yo ¿Cómo? también lo escucho bien. te escuchamos muy bien. Mm, Ahí ya estoy escuchando normal. listo, listo, entonces De listo. pronto sí sale internet o la red. Bueno, entonces les estaba diciendo que entonces en la trauma de pelvis se usan mucho las radiografías, pero también se utiliza la tomografía axial la tomografía computarizada, que causa mucho riesgo de hemorragia y mucho dolor, independientemente de si están o no en actividad física, pues. Entonces, vamos a hablar ahora sí para entender y abordar esta temática tan importante. Hay que hablar obviamente de la morfología o anatomía de lo que viene siendo la pelvis, ¿sí? Entonces, aquí en esta filmina, ¿qué ven? Una pelvis, ¿cierto? Aquí vemos entonces, aquí está el hueso sacro, ¿cierto? Aquí está la cresta ilíaca y el ilio. Aquí podemos ver el hueso púbico. Esta es una cresta púbica, ¿cierto? Este hueso de acá se llama isquión, ¿sí? Y esta unión porque eso es un anillo, si ven la forma, es un anillo pélvico, así se llama. Entonces, la estructura que une ambos anillos en cuanto pues a la cara anterior sería este componente llamado sínfisis púbica. ¿Bien? Y obviamente el acetábulo es entonces la estructura hueca que comunica entonces con la cabeza del fémur, ¿cierto? Ah, bueno, este es el fémur. Ay, no aparece el puntero. Este es el fémur. Hablamos de la cabeza y cuello del fémur, trocante mayor, trocante menor, demás. Entonces, este punto rojo señalado, entonces habíamos dicho que se llama cresta ilíaca, ¿sí? Mientras que el hueso grande se llama ilión, perdón. Ya lo que viene siendo el hueso del medio, que tiene varios agujeros, se llama el hueso sacro, ¿sí? Entonces, en este puntico de acá, ese se llama el hueso isquión.
Aquí en este puntico, el hueso púbico, y en este otro puntico, la cresta púbica. Esa es una manera de ver la pelvis. Aquí, bueno, este sería acetábulo, ¿cierto? O el cótilo también le llaman. Aquí tenemos otra, digamos, otra filmina donde podemos visualizar unos modelos anatómicos pues bonitos de lo que viene siendo la cintura pélvica, pero pues además aquí sí se ve bien lo que viene siendo el coxis, y aquí sí podemos ver bien la sínfisis púbica, ¿verdad? Por otro lado, digamos, este espacio entre pues compuesto en la parte superior por la sínfisis púbica y el isquion se llama arco púbico. Bien, y estos huesos de acá, o sea, lo que sería el ilión, el hueso púbico y el hueso, el isquion, esos tres huesos, digamos, vistos desde una perspectiva más como fusionados, ¿sí? Esos tres huesos componen lo que viene siendo el hueso coxal. Entonces, en cuanto a radiografías, esta es una radiografía normal de pelvis, ¿cierto? Aquí podemos ver la cresta ilíaca, el ilión, el isquión, ¿sí? Normalmente en el libro, una fractura libro abierto es cuando aquí, en esta parte de aquí de sínfisis púbica está separado, lo vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver muy bien lo que viene siendo el sacro, ¿cierto? La cabeza del fémur, demás. Mientras que esta ya es una radiografía de una fractura o trauma de pelvis a libro abierto. Bueno, ¿y qué es ese tema del libro? Ah, bueno, y aquí están, pues, lo que viene siendo métodos métodos quirúrgicos, pues, para la corrección de este trauma, de esta anomalía quirúrgica. Más adelante les voy a hablar de estos tornillos y demás clavos de corrección quirúrgica. Pero pues para hablar entonces del trauma de pelvis, tenemos que hablar de una clasificación que se llama clasificación Thiele. Jair, entonces te doy la palabra. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Entonces, la clasificación Thiele es un tipo de clasificación que nosotros podemos utilizar para describir la lesión y su ubicación. Entonces, esta se divide en tres diferentes tipos, que pues es de la A a la C. En la número A vamos a ver la tipo A, que es la estable, que son fracturas parcelares que pues respetan el arco posterior de la pelvis. Estas son fracturas estables. Uno de los criterios radiológicos como para de pronto clasificarlos podría ser como el número de centímetros de desplazamiento, qué pena, de la hemipelvis. Entonces, si es más de 1 centímetro, se puede considerar una fractura inestable. Entonces, en las fracturas de tipo B, nosotros vamos a ver pues una rotación inestable, puede haber una ruptura incompleta del arco posterior, o puede ser parcialmente estable. Las partes que están en negrito son las zonas de fractura, bueno. Y pues ya en las tipo C, que son las inestables, puede haber una ruptura completa del arco posterior, o podríamos decir lo que se llama pues de libro abierto. Bueno, entonces las primeras, la primera clasificación, como les dije, son fracturas estables. Entonces aquí vamos a ver fracturas sin desplazamiento o arrancamientos óseos a nivel de las espinas ilíacas, o la sínfisis pubiana, o de pronto el sacro o el coxis. Generalmente estas tipos de fracturas no requieren como un tratamiento quirúrgico, sino un reposo por aproximadamente más de un mes. Entonces, en la clasificación de la A también vamos a ver 3 diferentes subclasificaciones que van a como ubicarnos en cuanto a la lesión o sea, en qué parte vamos a encontrar la lesión. Entonces, en la tila 1 no vamos a encontrar compromiso del anillo pelviano, avulsiones o tuberosidad isquiática. En la número 2 vamos de pronto a encontrar una fractura en el ala ilíaca o compromiso en el anillo pelviano, pero sin desplazamientos.
Entonces, en la número 3 podemos encontrar lo que son las fracturas transversales del sacrocoxis, pero no hay compromiso del anillo pélvico. Ahí en la zona rojita de las imágenes marcan dónde irían las fracturas que pues, les dije anteriormente. Siguiente. En el segundo tipo de clasificación vamos a ver una inestabilidad rotacional, pero vamos a ver una estabilidad vertical. Entonces, en la primera vamos a ver lo que se llama el libro abierto, que es el tema y de pronto lo que ahorita Miguel les va a explicar otro poquito acerca de lo que hablamos de los métodos de evitar el desplazamiento, de bueno, los tornillos y todas esas prótesis utilizadas en el tratamiento de este tipo de fractura. Entonces, en la B2 también tiene una clasificación, una subclasificación. Entonces vamos a ver una compresión lateral y pues una rotación interna. También vamos a ver o sea, puede ser ipsilateral, contralateral o puede ser bilateral. Uno de los dos lugares. Y ya en la número 3 vamos a hablar directamente solo de la bilateral. Entonces nosotros podemos ver de pronto la fractura en las dos zonas de la pelvis y vemos que como lo nombramos al principio, vemos esa característica del libro abierto, que no hay unión en la sínfisis púbica. Ya como último, la tipo C, vamos a ver una inestabilidad rotacional y vertical del piso pelviano, pues incluyendo el complejo sacroiliaco y los ligamentos. En estos ligamentos vamos a ver el compromiso de los sacroespinosos y sacrotuberoso. También la lesión anterior se puede manifestar en la sínfisis o en las ramas isquiopubianas o en las dos. Entonces, en esta clasificación también nosotros vamos a ver la unilateral, que también tiene una subclasificación que puede ser la fractura de León, la disyunción del sacroiliaca y la fractura del sacro. Pero como podemos ver, este tipo de fracturas, o sea, en este tipo de fractura vamos a ver una mayor separación, ¿sí? Vamos a desplazamiento. En la número 2 vamos a ver una lesión bilateral y con desplazamiento. Y en la número 3 vamos a ver la lesión bilateral con desplazamiento y pues estas normalmente se asocian a fracturas del cotileo. Entonces, como podemos ver la TILE C3 es como, además de tener la fractura en libro abierto, vamos a tener una fractura bilateral y vamos a tener desplazamiento de los huesos. Bueno, en manejo quirúrgico es importante hablar, pues que, o sea, prácticamente se pueden hacer varias cosas dependiendo del tipo de fractura, ¿sí? De pelvis, pero pues aquí en este caso cobra importancia lo que son las placas de reconstrucción, que ya se las voy a mostrar. Las placas de reconstrucción son, digamos, los elementos aliados que utilizan los cirujanos para unir entonces las partes, las estructuras óseas que están separadas y obviamente pues promover entonces la osteosíntesis prácticamente de estas uniones. Entonces aquí podemos ver que prácticamente hablamos de placas de compresión y o reconstrucción. Se dice más que todo placas de reconstrucción y hay muchos tipos. O sea, podemos ver por ejemplo acá, esta placa azul que ven acá se llama una placa de superficie cuadrilateral y esta larga de acá en el hueso púbico se llama placa intrapélvica, pero pues placas intrapélvicas son como más, son las mismas placas de reconstrucción, las larguitas, pero pues se pueden usar en varias regiones. Por ejemplo, en esta placa de acá que es como más especial, es una placa, pues como lo pueden ver, está en el área de la cresta ilíaca y el sacro, entonces tendría una placa sacroiliaca superior. Esta placa verde de acá, que viene en el punto rojo,
se llama una placa de fragmento del acetábulo, porque está ubicada en el acetábulo posterior, ¿sí? Entonces, vemos entonces que los cirujanos pues usan mucho estas placas. Importante mencionar que en cuanto al proceso quirúrgico, es decir, el paso a paso de lo que viene siendo el uso de estos sistemas de placas pélvicas, en cuanto a la sínfisis del pubis, cuando se separa, o sea, es un ejemplo porque pueden haber muchos procesos quirúrgicos que se pueden hacer dependiendo de la fractura, como lo pueden ver en muchas clasificaciones, pero pues escogimos como ejemplo lo que viene siendo la separación de la sínfisis del pubis, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hablar del proceso quirúrgico para la reparación para la sínfisis del pubis, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que el primer paso es la exposición de la zona anatómica a operar. Esto normalmente se hace eh, a criterio, pues, o sea, al criterio quirúrgico que el cirujano prefiera, pero en general utilizan un corte tipo, como lo vimos en sala de partos, tipo cesárea. Entonces, o sea, literalmente abren, van capa por capa, hasta que llegan. Es muy difícil llegar a esa parte, pero pues es más o menos el proceso de quirúrgico, pues es parecido mucho a la cesárea. Ya cuando, pues la meta de este primer paso es prácticamente exponer, entonces eh, lo que viene siendo el área, pues a operar, para entonces la instalación de las placas, que viene siendo el segundo paso. Entonces, en este segundo paso lo que se hace es, digamos, ajustar o probar el ajuste de placas. En este caso yo les había mostrado en una filmina anterior que estas placas de acá son especiales para la sínfisis del pubis, ¿sí? Entonces, se realizan ajustes mediante los ajustes finales mediante la grifa, ¿sí? Mediante esto. Y se acopla provisionalmente, es decir, o sea, lo que se pretende es que esa placa quede ajustada provisionalmente, temporalmente, mientras se hace el resto de cosas y que no se corre prácticamente. El tercer paso sería el dar un paso de perforado, donde o sea, donde una vez se hizo el paso anterior, entonces se perfora utilizando una broca y una guía de broca. O sea, la guía entonces es esto de acá y esta sería la broca. Entonces, lo que se pretende es perforar con este dispositivo los huequitos, pues, que se quieren, pues, ajustar. Mientras que el cuarto paso es un paso de reducción, de introducción, o sea, cuando ya se quieren meter los tornillos. Se meten los tornillos, ¿sí? El quinto paso es o sea, en este paso anterior, el 4, se introducen tornillos, pero del lado derecho, del lado derecho del hueso coxal, mientras que en el paso 5, pues se hace lo mismo, pero en el lado izquierdo del hueso coxal, el isquión, pues, entre el isquión y la sínfisis púbica. Y ya en el 6, pues simplemente se mide, o sea, se confirman si se quedaron bien puestos los tornillos en los demás orificios de la placa y ya prácticamente se termina el proceso quirúrgico. Les quería aprovechar para mostrar aquí un modelo anatómico. Este viene en 3D de lo que viene siendo la pelvis. Y el computador me está quedando mal, ya. Entonces, ya. Entonces, miren, aquí podemos ver entonces que este es un hueso sacro, ¿cierto? Miren cómo se ve, esta sería una vista anterior, esta sería la vista posterior. Estos huesitos de acá tienen un nombre propio. Estos son crestas, ¿sí? Crestas sacras medias, crestas sacras, se llaman así. Miren, esta parte es importante porque aquí es donde viene el fémur, pues, que sería el acetábulo. Y aquí vemos, si ven que esto tiene una forma de media luna, por eso se llama superficie semilunar, mientras que ya el hueco que viene más profundo se llama la fosa del acetábulo. Y aquí, esta es la parte que aquí no dice, pero, sí, sí dice,
sínfisis del pubis. ¿Bien? Miren, y lo que vienen siendo los huequitos del sacro se llaman agujeros sacros. Y estos ya son líneas transversales en el hueso sacro. ¿Sí? Aquí se puede ver el hueso, ay, pero no, yo no quiero eso. Aquí se ve el hueso púbico y mire la cresta púbica. El isquión está muy bien hecho. Entonces las placas, pues, sigamos, depende entonces de la fractura. Si digamos se separó de este lado de la sínfisis púbica, pues se pone una placa de sínfisis púbica, ¿cierto? Si hubo una fractura entonces aquí en el área ilíaca, pues entonces ahí se pone una placa de reconstrucción, dependiendo mucho de la zona. Así mismo se usan las placas que son como más especiales o se usan placas específicas para las zonas anatómicas afectadas. Ya después de haber visto el proceso quirúrgico, que es cuando se colocan las placas de reconstrucción en el área afectada, pues entonces vamos a hablar de diagnósticos de enfermería. El primer diagnóstico que colocamos fue el deterioro de la movilidad física relacionado con el deterioro musculoesquelético, intolerancia a la actividad y al dolor causado pues por la fractura o el proceso ya quirúrgico, puede ser manifestado por alteraciones en la marcha, dificultad para girarse, inestabilidad postural, entre otros. Ese es un ejemplo pues de un diagnóstico que puede tener un paciente con libro abierto. Bueno, y ya ahorita hablando un poquito de enfermería, vamos a, pues, de pronto a compartirles unos diagnósticos que pues Miguel y yo de pronto pensamos que en dado caso de tener la oportunidad de vernos con un paciente así, pues podrían ser de utilidad. Entonces, si quiere ponga primero el diagnóstico, Miguel, que creo que está mostrando ya las intervenciones. ¿Perdón, cómo? Que si quiere ponga primero el diagnóstico antes de las sí, ya lo acabé de mencionar. Ok. Entonces ya como intervenciones, nosotros pues nos dejamos atrás en cuanto a lo de la mecánica corporal, la importancia de la postura, de la marcha. Entonces en esta intervención, fomentar la mecánica corporal, vemos ítems como enseñar al paciente a utilizar la postura y la mecánica corporal para evitar lesiones cuando realiza cualquier actividad física. Colaborar mediante fisioterapia en el desarrollo de un plan para fomentar la mecánica corporal si está indicado. Determinar la comprensión del paciente acerca de la mecánica y ejercicios corporales. Ejemplo, la demostración de técnicas correctas cuando se realizan actividades o ejercicios. Instruir al paciente sobre la necesidad de usar posturas correctas para evitar fatigas, tensiones o lesiones y enseñar al paciente a utilizar la postura y la mecánica corporal para evitar lesiones cuando realiza cualquier actividad física. Entonces vemos que en estas intervenciones que nosotros escogimos vamos a tener como principal importancia mantener una postura y mantener como mantener esa lesión del paciente única, ¿no? Tratar de explicarle a él cómo debe pararse, cómo debe moverse, cómo debe hacer lo que él hacía antes de esta lesión para pues no provocar otras. Entonces también vamos a ver acciones como instruir sobre la utilización de colchones, sillas o almohadas, si es necesario, ayudar a evitar el sentarse en la misma posición durante periodos de tiempos prolongados, enseñar a cambiar el peso de un pie al otro al estar de pie, ayudar al paciente, familia a identificar ejercicios posturales adecuados y monitorizar la mejora de la postura mecánica corporal del paciente. Entonces en estos ítems también podemos ver que tomamos en cuenta lo que es la aparición de las escaras o úlceras, porque sabemos que este tipo de lesiones pues comprometen la movilidad del paciente, la cual antes era pues normal, ahora él va a estar más limitado a todos los movimientos y a toda su rutina anterior, y esto puede ser un riesgo en la aparición de escaras o de úlceras. También entonces enseñamos al paciente cómo cambiar de peso, porque esto también es necesario para cuando él de pronto esté utilizando ese tipo de ayudas que nosotros mencionamos anteriormente, como las muletas o el uso de la silla de ruedas, para que al
el movilizarse pues no tenga de pronto riesgo de complicar esa lesión que ya tiene. También tenemos en cuenta que, como el profesor lo decía, la familia es un pilar importante en la recuperación del paciente. Entonces, enseñar y ayudar a identificar los buenos ejercicios posturales pues va a ser necesario, y pues monitorizar siempre cómo hace los ejercicios, cómo es su postura para hacer las necesitadas correcciones. Bueno, entonces ahora como intervención también tenemos la terapia de los ejercicios, en la cual pues vamos a motivar al paciente con su deambulación, vamos a ayudarlo, vamos a explicarle y pues vamos a guiarlo, colocar una cama de baja altura si resulta oportuno. Para nosotros y para el paciente puede ser beneficioso en cuanto a alguna tarea que él vaya a realizar, o asimismo nosotros si vamos o necesitamos realizar algún procedimiento. Consultar con un fisioterapeuta acerca del plan de deambulación si es preciso. Tenemos que tener en cuenta todas las recomendaciones del equipo, pues del equipo de salud, pues para brindarle una completa atención al paciente en cuanto a esa lesión. Instruir acerca de la disponibilidad de dispositivos de ayuda si corresponde, y pues era lo que mencionaba anteriormente en cuanto a no solo la postura, sino el correcto uso de esos dispositivos. Pues aplicar o proporcionar un dispositivo de ayuda, bastón, muletas, silla de ruedas, etcétera, para la deambulación si el paciente tiene inestabilidad. Pues sabemos que este proceso pues, de recuperación es largo, es cansón, es doloroso, pues tener en cuenta que los dispositivos de ayuda siempre van a ser como un pilar también fundamental en cuanto a el proceso de recuperación. Aparte de lo que viene siendo la mecánica corporal, pues sabemos que, por eso yo les dije en generalidades, precisamente por eso, las cosas se mencionan es por algo, o sea, aparte de obviamente la mecánica corporal, la terapia de ejercicio, la educación en salud también, y el apoyo, bueno, o la promoción, digamos, en el sistema familiar para que este paciente tenga un buen autocuidado en casa. También obviamente se le hace manejo del dolor, porque pues ya vimos que es un fenómeno médico-quirúrgico muy doloroso, ¿sí? Y aquí viene la otra parte, que es el riesgo de sangrado. Ya les había dicho que, de hecho, la cintura pélvica es una de las áreas con más vascularización, y cuando pues se sufre fractura en esta zona anatómica del humano, pues hay siempre riesgo de sangrado. Entonces, esto se relaciona con los procesos quirúrgicos, el propio traumatismo. Ya sabemos que en un diagnóstico en ANDA, los diagnósticos de riesgo, es decir, los diagnósticos, están los diagnósticos reales y los diagnósticos de riesgo, entre otros, pues los diagnósticos de riesgo no tienen manifestado por, en este caso no aplica, ¿sí? Entonces, la intervención va a ser obviamente la prevención de hemorragias. ¿Y cómo se previene? Revisando la historia clínica, si hay factores de riesgo específicos como una coagulopatía, ¿sí? Diabetes, demás. Vigilar de cerca al paciente para detectar oportunamente lo que viene siendo signos y síntomas de hemorragia interna o externa, como que se hinche esa área del cuerpo, ¿cierto? Porque cuando hay entonces hemorragia, pues se va acumulando poco a poco líquido intravascular, y este líquido pues cuando aumenta puede incluso salir al tercer espacio. Entonces ahí vienen también algunos componentes sanguíneos en el tercer espacio, y se viene manifestando como edema, por ejemplo. Se ve sangre entonces en los apósitos, o las medidas protectoras que le hayan colocado al paciente posterior a la cirugía. O también se puede ver simplemente acumulación de sangre bajo el paciente. También hay que monitorizar signos y síntomas de sangrado persistente en caso de que ya pues tenga un sangrado como hipotensión, ¿cierto? Porque pues va perdiendo volemia. Pulso débil y rápido. Esto pues porque ya sabemos que un mecanismo de compensación cuando hay hipovolemia es que haya taquicardia y pulso débil. Piel fría y húmeda, pues porque ya sabemos que el cuerpo cuando va perdiendo sangre, entonces las zonas más distales son las que menos se perfunden, porque el cuerpo lo que quiere es proteger órganos importantes, ¿sí? O priorizar
la perfusión de órganos más importantes, que son normalmente los centrales. Húmeda, ¿por qué? Porque la piel se vuelve húmeda y fría, o sea, cuando uno, por ejemplo, tiene un parcial y uno se pone a sudar frío, en este caso, pues porque los pacientes cuando van perdiendo volemia, la transpiración es un mecanismo, ¿sí?, de compensación para la pérdida de la perfusión cutánea. La respiración rápida, inquietud, obviamente el paciente se va a sentir inquieto, disminución del gasto urinario, precisamente porque se va disminuyendo la perfusión del aparato del aparato urinario, sí, el aparato excretor urinario. Controlar signos vitales ortostáticos, incluida la presión arterial, es fundamental, al igual que la frecuencia cardíaca. Anotar los niveles de hemoglobina y hematocrito, esto pues es opcional, pero pues está recomendado, al igual que evitar la administración de medicamentos que puedan promover hemorragia como AINES, warfarin, bueno, ¿cómo es? Anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, pues es, perdón, no, para prevenir hemorragias todo lo contrario, evitar esos medicamentos que puedan entonces promover hemorragias, ¿sí? Como los AINES, que pues ya sabemos que muchas veces causan riesgo de sangrado. Bueno, y obviamente también puede haber muchos más diagnósticos, pero escogimos estos dos diagnósticos porque, pues digamos que son los más, pues los prioritarios, pero también puede haber dolor agudo, puede haber déficit de autocuidado o déficit de conocimientos relacionados con y demás diagnósticos. Se pueden sacar muchos en realidad en estos pacientes. Y vamos a tener un quiz, bueno, una evaluación sorpresa. Ustedes quedaron así. Creo que son vasoconstrictores, Miguel. Pero pues, o sea, es algo muy sencillo y por eso les hice énfasis en esto, en la anatomía de la pelvis. Entonces, el juego consiste simplemente en que Laura y Juan van a tener un color, en el caso de Laura, un color escarlata, mientras que Juan va a tener el color azul rey, ¿sí? Es decir, las fichitas que estén con este color las va a responder, dependiendo si es azul, rey, Juan, si es escarlata, Laura. Entonces, vemos aquí, esto pues es una pelvis, ¿sí o no? Entonces, este puntico azul, ¿qué es, Juan? Ese O sea, ¿a es qué señala? el coxis. No, el coxis queda mucho más abajo, mire dónde queda el coxis. Ay, es que no parece, mírelo, acá. Eso es la... Por ese lumbo. Sacro, ese es el sacro. Muy bien. ¿Este punto qué es, Lau? Ese Amix es la cresta ilíaca. No. No, ¿vos de parte del ilion? Ajá, sí, porque la cresta ilíaca es literalmente pues el borde, sería el borde de la cresta ilíaca, pero este es el ilion, es el área más central, es el ilion. ¿Este punto qué señala, Juan? Ese es la unión pélvica, no. Ese es el hueso. pubis. Hueso púbico, muy bien. Sí, pensé que estaba más cercano a la sínfisis. Mírela. Sí. Todo esto es el hueso púbico. Y aquí vemos las crestas púbicas. Bueno, ¿este punto qué señala, Lau? Ahí, Amix, ese es el isquión. Muy bien, Amix. Isquión derecho, para ser específica. Muy bien, Amix. Me encanta. ¿Cómo se llama este punto, Juan? Este es el último para Juan. Ese es el agujero. No, en general. No sea tan específico. Esta es una parte muy conocida que se nombra mucho en ortopedia. El acetábulo. Muy bien. Mire cómo el acetábulo da vueltas. Y el último para Lau, donde el punto rebotó, ¿cómo se llama? Esa es la sínfisis púbica. Muy bien, Amix.
Excelente. Les fue muy bien a los dos. Y pues gracias por la atención. Gracias, Sammy. Gracias a ustedes, estaba muy chévere. Muy interesante. Bueno, aló, ¿me escuchan?